es la realidad. Esto lamentablemente afecta al Estado, digamos, como tal, como una como país frente al resto del mundo realmente. Vamos a conversar a detalle con nuestra invitada, que es Mirta Vázquez, abogada especialista en derechos humanos y ex presidenta del Consejo de Ministros. Muy buenas noches, bienvenida, exitosa. Sí, muy buenas noches, muchas gracias por la entrevista. A usted, muchas gracias. Esto es un fallo histórico. ¿Podría explicarnos, por favor, la importancia de la decisión y la postura que ha tomado la Corte Interamericana de los Derechos Humanos en favor de estos 80 habitantes de esta zona de Junín, en La Oroya? Sí, efectivamente, este es un fallo histórico de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, muy importante por dos aspectos. El primero, porque es una sentencia que por primera vez reconoce que un Estado puede violar derechos fundamentales como derechos al medio ambiente de las poblaciones cuando comete una serie de acciones u omisiones, ¿no? Cuando deja de hacer o deja de cumplir obligaciones que le corresponden y termina condenando al Estado peruano por eso, porque básicamente en este caso ha sido responsable de acciones y omisiones que han permitido que la población sea desprotegida en un derecho tan fundamental como el derecho al medio ambiente sano y adecuado. Pero lo segundo, por lo que es muy importante este fallo, es porque sienta precedentes muy importantes, creo, para nuestra legislación interna también, porque de ahora en adelante el Estado está notificado de que no solamente en este caso, sino en todos los casos donde hay riesgo de daños al medio ambiente, a la salud de las personas, tiene que actuar con diligencia e incluso la Corte señala que tiene que aplicar el principio precautorio para evitar que la población sobre todo se vea expuesta a un daño irreversible como ha sucedido en el caso de La Oroya. Así es. ¿Y cómo es que se realiza este fallo histórico? Entiendo de que los habitantes presentaron esta denuncia y además hay pruebas médicas porque se le encontró metales pesados en la sangre de estos niños, que es la población vulnerable de la zona. Sí, efectivamente. Este es un caso que además hay que decirlo, lleva muchos años de litigarse tanto internamente como en el sistema interamericano. Son 20 años de lucha de la población. En este caso específicamente 80 personas fueron las que incoaron esta demanda y básicamente dentro de estas personas también hay que considerar que hay una cantidad de 57 víctimas que eran niños para ese entonces, ¿no? Y que claro, se ha considerado también la situación de ellos, de cómo se han revisado todas las pruebas que ellos han aportado, que básicamente son análisis donde demuestran que los niveles de plomo han sobrepasado largamente los límites permisibles, han presentado también estudios de salud, porque también una cosa importante es que esta población ha terminado afectada en su salud de manera permanente y además han presentado una serie de acciones que han seguido frente al Estado peruano y que nunca recibieron respuesta. Por ejemplo, las víctimas nunca recibieron atención de salud y muchas veces han estado en situaciones muy graves. Ellos, incluso alguna gente de esta zona ha fallecido, digamos, con enfermedades asociadas a la contaminación y el Estado no ha hecho nada, ¿no? ¿Y cuáles son las medidas de reparación que ha emitido la Corte para que el Estado peruano pueda cumplir y pueda resarcir un poco el estado de esta zona y los habitantes? Sí, las medidas de reparación son muy importantes y además muy interesantes porque la Corte ha señalado medidas que tienen que ver con verificar incluso la situación actual de la zona de La Oroya y de la población, porque por ejemplo ordena que se haga un diagnóstico base en este momento para saber cuál es la situación actual, porque recuerden que esto se inició hace 20 años y hay que ver cómo es que ese grado de contaminación se ha agudizado o no. Entonces ha ordenado
que se realice un diagnóstico de línea de base, ha ordenado medidas como que se establezca un sistema de monitoreo ambiental permanente, ha ordenado que la población sea atendida de manera gratuita mediante el sistema de salud público, que eso obligará al Estado peruano a especializar, digamos, al sistema de salud también en temas de salud ambiental, de metales pesados, etcétera. Y una cosa también muy importante es que incluso está ordenando que el Estado peruano diseñe un plan de reubicación para las familias que quieran salir de esa zona, ¿no? Porque recordemos que esa zona se encuentra completamente contaminada y que mucha gente no debería seguir ahí porque la exposición es permanente y por tanto el Estado debiera buscar condiciones más adecuadas para que puedan ellos vivir dignamente, ¿no? Esto es un buen precedente para la población que todavía continúa viviendo en zonas contaminadas, niños que siguen tomando agua con metales pesados, tanto en la sierra como en la selva, por ejemplo, con el caso de la minería ilegal, pero es un mal precedente para el Estado peruano porque eso significa un abandono total y eso nos afecta mucho en el plano internacional, pero es la realidad del país. Es la realidad. Esto lamentablemente afecta al Estado, digamos, como tal, como una como país frente al resto del mundo. Realmente desnudamos esta realidad de descuido, de desprotección frente a los ciudadanos, pero es un buen precedente también para obligarlo a cumplir con una serie de obligaciones tutelares que tiene con la población, no solamente de La Oroya, sino que ahora recordemos que a lo largo y ancho del país hay conjuntos de poblaciones muy importantes que también están afectados con metales pesados. Yo recuerdo que en mi gestión como presidenta del Consejo de Ministros aprobamos el Plan Nacional de Atención de Personas Contaminadas con Metales Pesados y que hasta el momento la nueva gestión no ha viabilizado, digamos, este plan. Esta es una llamada de atención para que podamos dar marcha a este instrumento que es tan importante, en cumplimiento también con lo que está ordenando la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? Y el contexto actual y político es muy importante donde se da justamente esta condena de la Corte, porque hay una gran cantidad de población que está luchando y que está marchando en el Congreso para evitar que esa ley denominada antiforestal continúe y pueda afectar la vida de la población, la actualización del Reinfo y aportas también de que el Premier Gustavo Adriancén vaya a pedir el voto de confianza. Lo ha dicho la congresista Ruth Luque. ¿Cuáles son las medidas que va a tomar ese gobierno para luchar contra la minería ilegal, contra la minería informal? Y es algo que no se tiene claro. No se tiene claro y lo peor es que el Ejecutivo parece evidenciar que está en consonancia con la gran mayoría del Congreso, que lo que están haciendo es más bien legislar para que se deprede las zonas de la Amazonía, para que haya más minería ilegal. Recuerden que hace un par de días apenas acaba el Congreso de derogar una norma que lo que permitía es la lucha contra la minería ilegal, informal. Entonces ahora incluso se está impidiendo que la policía o las instituciones puedan evitar, por ejemplo, que los mineros ilegales informales utilicen materiales tan peligrosos como los explosivos. Solo en un estado como el nuestro se pueden permitir o se pueden legalizar este tipo de situaciones criminales que atentan contra la seguridad de la población. Entonces, mucho cuidado, que este es ya un precedente que el Estado peruano puede volver a ser denunciado por estos hechos que está cometiendo ahora mismo. Ojalá que lo tomen en cuenta, ¿no? Y hoy es el Día del Agua. Frente a eso, ¿tenemos políticas públicas claras para poder cuidar ese bien tan preciado? En otros países hay políticas públicas claras porque es una realidad, ya el calentamiento global está presente. La semana pasada Río de Janeiro sobrepasó los 60 grados centígrados, es terrible. Es lo que nos espera como planeta Tierra. En otros países ya hay políticas públicas claras. ¿Qué pasa con el Perú, donde también tenemos gran parte de la Amazonía aquí en nuestros territorios? ¿Qué estamos haciendo para cuidar el agua? Katy, es que esa es una gran pregunta,
porque hoy, que es un día emblemático para la protección del agua, hay que recordar que estamos en una situación más bien de retroceso en la protección de este recurso. Hoy día, gran cantidad de peruanos han marchado contra este gobierno y lo han hecho con el motivo de que el gobierno de la señora Boluarte ha sacado un decreto legislativo, el 1620, que en medio de los artículos que pretenden legislar cómo va a ser la administración del agua potable, ha incluido un artículo que prácticamente lo que hace es privatizar el agua como recurso, es decir, prácticamente establece que se puede concesionar las fuentes de agua. Esto es una cosa inconstitucional. Las organizaciones están respondiendo no solamente con la movilización, sino que estamos viendo medidas legales, porque creo que esto es gravísimo. Ahora mismo, como tú lo has planteado, estamos en una situación de crisis climática, sí, y lo que más debemos cuidar es el agua. Entonces las políticas no pueden ser regresivas, tenemos que generar políticas más bien de protección. Estas normas que se aprueban, por ejemplo, la ley forestal, antiforestal, perdón, o el tema de la legalización de la minería ilegal, también atentan contra el agua, porque finalmente todos estos procesos, digamos, de depredación ambiental vienen también afectando, por ejemplo, ríos, fuentes de agua, ¿no? Y yo creo que eso es muy grave, hay que denunciarlo también. Este es un gobierno que más bien va en una suerte de política de retroceso en la protección de los recursos hídricos, ¿no? Así es, yo recuerdo que en su gestión como expresidenta del Consejo de Ministros, en el gobierno del expresidente Pedro Castillo se le acusó a usted de ser antiinversionistas, antiinversiones, porque ya había una historia de defensa, por supuesto, contra la minería y contra los abusos de esta. Ya lo ha dicho el ministro Rómulo Mucho, que él está de acuerdo de que Tía María se pueda reactivar porque eso va a generar inversiones para nuestro país. ¿Cuál es su postura? Bueno, yo lamento esas expresiones del ministro porque me parecen bastante irresponsables. Primero, no objetivas, ¿no? Porque el señor Rómulo Mucho incluso se ha probado que ha estado brindando servicios digamos, a las empresas mineras como la Sauder, ¿no? Entonces no es una voz imparcial. Pero más allá de eso, un tema que nos preocupa mucho es que el ministro esté planteando la reactivación de dos proyectos que justamente implican un debate por la afectación a un recurso tan importante como el agua. Estos conflictos con estos proyectos mineros no han venido porque la gente es agresiva, es violenta o porque es caprichosa. Han devenido porque, por ejemplo, en la zona de Tía María se quiere imponer la minería a costa de afectar el recurso hídrico en una zona sumamente productiva, y en el caso de Conga se quiere imponer un proyecto minero destruyendo lagunas, fuentes de agua, ¿no? Y claro, la única propuesta que nos hacen es que van a reemplazarlo con reservorios. Entonces, el gran debate es cómo se van a llevar adelante proyectos si necesariamente van a afectar cuerpos de agua. Y eso es un debate que hay que darlo a nivel técnico, social, pero al ministro no se le puede permitir que simplemente porque a él se le ocurre diga, bueno, vamos a reactivar los proyectos sin evaluar estos temas que tendrían que ser los prioritarios, los temas ambientales, ¿no? Eso es lo que se tiene que evaluar. Y mientras aquí estamos debatiendo los temas ambientales, el Día del Agua, las políticas públicas para defender a la población vulnerable de los metales pesados y la minería ilegal, sabemos que la coyuntura política está enfocada en el reloj costoso Rolex de la presidenta de la República, Dina Boluarte, un tema del cual podríamos salir así de rápido si ella transparentara la información. ¿Cuál es su opinión sobre ello? Sí, efectivamente, yo creo que este asunto podría haberse resuelto rápidamente si ella hubiese dado información transparente. Pero lo que hemos visto todos estos días es que no solamente da información contradictoria, ambigua, y el día de hoy sale a dar un mensaje que casi es insultante, ¿no? Porque no dice nada, simplemente no responde a nada y dice que ya le responderá al Ministerio Público. Nosotros hemos visto su comportamiento procesal en otros procesos cuando simplemente ella dice voy a
responder, no le corro a la justicia y simplemente se abstiene de contestar ante el Ministerio Público frente a una investigación. Yo creo que este tema de los relojes no es un tema trivial, no es un tema cualquiera, es un tema realmente muy delicado que involucra cómo deben ser los sistemas de transparencia de los ingresos de las autoridades más importantes. Eso es un tema fundamental, yo creo que no se debe dejar de lado y por supuesto los ciudadanos tenemos el derecho de seguir exigiendo que ella dé explicaciones claras, ¿no? Y que no le rehúya a la población y tampoco a la justicia. Así es, no es un tema trivial porque según las diligencias preliminares del Ministerio Público está investigada por enriquecimiento ilícito. Y frente a ellos se han presentado algunas imágenes de Dina Boluarte antes de llegar al poder y después de llegar al poder y el cambio es grande. Más allá por lo físico o por los lujos, consideramos la gestión que viene manteniendo. Usted ha compartido el gabinete en el gobierno del expresidente Pedro Castillo. ¿Cómo conoció a Dina Boluarte cuando compartían carpeta? Bueno, en realidad yo creo que me parece que comparto la posición de muchos colegas, que creo que todos hemos sido testigos que nunca hemos visto una Dina Boluarte con tantos lujos, digamos, luciendo tantas joyas ni lujos, pues eso llama la atención. De todas maneras, yo no lo recuerdo, no recuerdo que ella haya tenido este tipo de artículos, y por eso, por supuesto, mereceríamos una explicación y una explicación coherente, ¿no? Porque también creo que es bastante insultante para la población escuchar cosas como que el reloj es de antaño o que el reloj no es una réplica, los ministros haciendo una defensa lamentable realmente en lugar de promover la transparencia. Y ojo que desde nosotros, tanto en la presidencia como eso es una norma compartida con presidencia del Consejo de Ministros, tenemos muy claro que se debe transparentar todos los bienes y que si uno recibe algún tipo de artículo como regalo, obsequio, tiene que declararlo y no puede aceptarlo si realmente es un artículo costoso, ¿no? Entonces, yo creo que esas normas lo teníamos por lo menos claro, yo las tuve muy clara en mi gestión. Y ahora sí me sorprende que la señora desconozca todo esto, ¿no? Y un poco para refrescar la memoria, porque seguramente los oyentes van a decir lo mismo pasó con el gobierno del expresidente Pedro Castillo, donde todos los ministros salían en defensa cuando había ya indicios de posibles actos de corrupción. ¿Usted renunció? Yo terminé renunciando, Katiuska, porque justamente eso me parece que no era una actitud adecuada. No podíamos salir a justificar actos que evidentemente el presidente tenía que explicarlos. Yo lo dije varias veces, ese es un tema que el presidente tendría que transparentar frente a los casos que se le imputó, siempre lo insté a transparentar, y cuando vi que esa situación no ocurría, que el presidente se resistía, terminé renunciando y yo puse en la carta explícitamente que justamente esa era una de las razones por las que yo me iba del gobierno, ¿no? El mismo talón de Aquiles, la falta de transparencia. ¿Cómo ve usted el estado actual de la política nacional, donde tanto Alberto Otárola como la presidenta Dina Boluarte tienen investigaciones por delitos de lesa humanidad, por muertes ocurridas en las pasadas movilizaciones, pero lo que hace caer a Otárola es un tema personal, por supuesto que grave, porque hablamos de dinero del Estado, pero un tema personal, un tema coyuntural, y a la presidenta Boluarte podría hacerla caer un reloj. Y no ha sido tan indignante el caso de la muerte de los peruanos que se han movilizado el año pasado. Exactamente, eso dice mucho también, Katiuska, del momento que estamos viviendo, ¿no? De cómo hemos normalizado situaciones realmente graves. Cuando la señora Boluarte y su presidente del Consejo de Ministros fueron responsables claramente
responsables políticos por la muerte de 70 ciudadanos, no hubo una respuesta tan contundente ni de la ciudadanía, hay que decirlo, tampoco del Congreso. Hoy el Congreso luce indignado, algunos quieren plantearle incluso la vacancia, pero cuando mataron a 70 peruanos no se salió con esa contundencia, y creo que eso también nos tiene que decir de la manera como estamos ahora como país, cómo es que permitimos muchas veces que las autoridades puedan cometer actos gravísimos, y claro, sí, a veces reaccionamos en cosas que son parte seguramente de sus de cosas pues incorrectas que hacen, pero que no son tan graves como, por ejemplo, atentar contra los derechos humanos, ¿no? Bien, gracias a nuestra invitada Mirta Vázquez, es presidenta del Consejo de Ministros. Muchas gracias, señora Vázquez. Muy buenas noches. Muchas gracias, Catuska.